Al saludo, soy María José Medina Reyes, estudiante de agronomía. En este paso 5 se va a hacer la exposición de la propuesta de manejo integrado de arbences. Mi grupo lo conforman Jennifer Correa, Mayuri Carranza, Brian Snyder Castaño, María José Medina y Oscar Alexis Narváez. Somos el grupo 32 del área de manejo de arbences. Estrategias de manejo integrado de arbences. Las arbences en el plátano compiten intensamente por los recursos, especialmente en las etapas iniciales del cultivo, 2 meses, cuando la planta es mucho más vulnerable. Además de la competencia, algunas arbences pueden ser hospederas de patógenos, resultando más perjudicial después de los 12 meses. Asimismo, las arbences en el cultivo de algodón no solo compiten por recursos, sino que también pueden inferir en las labores de la cosecha y reducir la calidad de la fibra. Como justificación tenemos que el manejo integrado de arbences contribuye una estrategia fundamental para garantizar la sostenibilidad agrícola y la producción de cultivos como el algodón y el plátano. Las arbences, al competir por recursos esenciales como la luz, el agua y los nutrientes, pueden reducir significativamente el rendimiento de los cultivos si no se controlan adecuadamente. En escenarios como los del cultivo del algodón en Palmira, Valle del Cauca, y el cultivo de plátano tras los 12 meses del establecimiento. Bueno, pues aquí se presentan desafíos particulares por la presencia de especies invasoras resistentes, como lo que vemos en el problema, son las mencionadas Digitaria sanguinalis y la Echinochoa colona, cuya presencia compromete la eficiencia del control químico convencional. Pues al implementar un enfoque de manejo integrado, esto permite combinar estrategias culturales, químicas, alelopáticas, biológicas y manuales. Esto con el fin de lograr un control eficaz, reducir la presión de selección que genera resistencia a herbicidas y minimizar el impacto ambiental. Este enfoque holístico mejora la salud del agroecosistema, favorece la resiliencia del cultivo frente a futuras innovaciones y reduce la dependencia de insumos sintéticos. Bueno, entonces damos inicio a lo que viene siendo el primer caso, que son las estrategias de manejo integrado de arbences para el cultivo de algodón. En el cultivo de algodón, el control cultural, que es el primero que vamos a hablar, del que vamos a ver, es fundamental porque permite mejorar las arbences de forma preventiva y sostenible, integrando prácticas agrícolas que favorecen al cultivo y debilitan las malezas sin depender exclusivamente de los herbicidas. Entonces, tenemos que el control cultural lo dividimos en ciertas partes. En el primer punto tenemos la preparación del suelo. Aquí se realiza con labranzas adecuadas, rotación de cultivos y siembras directas. Segundo, cobertura del suelo y siembra. Bueno, entonces aquí sería la densidad de siembra adecuada, aproximadamente de 0,95 por 0,3 metros, y cultivos de cobertura para limitar el crecimiento de las arbences. Como tercero tenemos el manejo de residuos y materia orgánica para mantener una cobertura de residuos con residuos de cultivos, perdón. Siguiente punto, tenemos las prácticas de riego y fertilización. Bueno, pues acá se favorece el cultivo de algodón y no a las arbences, y eso es lo que se busca, eliminar de tal forma que este manejo tape las arbences, las elimine y le dé más vida a nuestro cultivo. Y por último tenemos el control de sombra y competencia. Esto pues aquí se maneja el dosel de algodón para maximizar la sombra y reducir la competencia de luz, para que a las malezas no les llegue esa gran cantidad de luz y no puedan competir con nuestro cultivo. Con eso doy paso a mi compañero. Muchas gracias. Bueno, un cordial saludo.
Eh, Mi nombre es Brian Snyder Castaño. Voy a continuar con la exposición de manejo integrado de arbences. En mi caso, mi compañera la dejó en manejo cultural. Pues vamos a continuar con o control cultural, vamos a continuar con el control biológico. El control biológico, pues, se utiliza normalmente con organismos vivos y para reducir la población de malezas de una manera natural. Entre estas opciones están los hongos patógenos como Fusarium oxysporum y Coleotrichum gloesporioides. Estas pueden afectar o debilitan de alguna manera las malezas como Digitaria y Echinocloa. Insectos y ácaros fitosanitarios. No son muy comunes, pero pues se trata de introducir los insectos y los ácaros que se alimenten de malezas específicas para reducir en gran cantidad su población. Bacterias fitopatógenas o fitopatógenos. Se trata de aplicar bacterias que producen toxinas específicas para ciertas especies de arbences. En cuanto a un control competitivo, pues utilizan, muy poco utilizado también, la verdad, utilizar plantas de cobertura o cultivo con efecto alelopático para reducir el establecimiento de malezas. En cuanto a los nematodos y fitoparásitos, pues se trata de que estos atacan las raíces de las arbences específicas para reducir su capacidad competitiva. Tenemos el control manual. En este caso, pues se hace el de hierbes manuales, que es de hierbar, valga la redundancia, periódicamente y evitar la competencia por recursos al cultivo. Las herramientas utilizadas son como azadones y machetes. Las rotaciones de cultivos, pues implementan rotaciones de cultivos o a veces cobertura vegetal para reducir la presión de las malezas. También, pues, el muestreo y monitoreo. Se realizan muestreos para identificar y clasificar especies hay allí presentes y ajustar estrategias de control. Decidimos colocar como control manual la educación y la capacitación, ya que es muy importante capacitar a los trabajadores para que reconozcan las malezas más problemáticas y utilizar mejoras prácticas para su manejo manual. En cuanto al control químico, pues bueno, es una práctica de las más efectivas en el algodón. Se recomienda en este caso en presiembra aplicar trifluralina, que sería el ingrediente activo. En el comercio se consigue por el nombre de Treplan 445. Este se aplica de entre 7 a 10 días antes de la siembra para controlar las gramíneas y hojas anchas. En preemergencia, como ingrediente activo tenemos el oxifluorfen, que se consigue bajo el nombre de Caligan 240 EC, este inmediatamente después de la siembra para controlar gramíneas, hiperáceas y hojas anchas. Producto de posemergencia, en este caso el producto activo es Clethodim, bajo el nombre comercial de Prodim 240 EC. Este se aplica entre los 20 y 30 días después de la siembra para controlar Digitaria sanguinalis y Echinocloa colona. En cuanto al manejo de resistencia, pues se trata de derrotar los herbicidas con diferentes mecanismos de acción y evitar el uso repetido de un solo químico para evitar la resistencia de las arbences a los químicos. Y en cuanto a la calibración del equipo, se calibra el equipo de aplicación para asegurar una aplicación de manera uniforme y efectiva de los herbicidas. Aquí ya le doy la palabra a mis demás compañeros. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Marjorie Carranza, resido en el municipio de Planadas. Estoy matriculada en la ciudad de Ibagué y pues en este momento voy a explicar las estrategias de manejo integrado de los arbences del cultivo del plátano. Pues en sí, en el primer año el establecimiento del cultivo del plátano genera condiciones microclimáticas que favorecen la germinación del albence, especialmente entre las plantas y el área de cobertura vegetal. Por lo tanto, es necesario implementar estrategias que mantengan el cultivo limpio y libre de competencia que afecten el desarrollo del sistema radicular y que compromete la estabilidad del suelo. Pues en sí, el plátano, una parte después del primer año del cultivo se ha desarrollado el manejo de hortensias en estrategias sostenibles. En sí les voy a explicar el control cultural. Se puede manejar en coberturas vivas o coberturas muertas. Una de las acciones del establecimiento de la cobertura viva son las leguminosas, o sea, los pastos bajos, el uso de residuos de cosecha, es muy importante para el cultivo del plátano.
Y la otra pues que reduce la exposición directa del suelo, limita la germinación y el crecimiento de nuevos arbences. En sí también favorece mucho la luz y con eso mitiga pues la resequedad del suelo. También ayuda a conservar pues la humedad. Otro es el manejo de los rebrotes. En sí pues como sabemos la planta del plátano le empiezan a salir los rebrotes de los hijos y pues en sí es muy bueno para mantener el cultivo en buenas condiciones, en óptimo. En sí solamente manejarle 3 colinos por plántula y pues en sí esto nos ayuda a tener un mejor desarrollo del manejo eficiente del sombrío del suelo y el crecimiento de las malezas. Muchísimas gracias, compañero. Hoy vamos a exponer los procesos que se realizan en el sistema productivo de plátano. Quienes habla, Oscar Elixir Narváez Capera. El control biológico en el plátano es una estrategia, una alternativa importante porque pues, prevenimos el impacto negativo sobre los ecosistemas y la biodiversidad en general. Estos métodos de control biológico, pues actualmente existen múltiples alternativas en el comercio. Una de ellas es la Boveria baciana para el control de picudo. El control manual también es una práctica importantísima que nos va a ayudar a prevenir o a minimizar la aplicación de herbicidas y posteriormente pues prevenir los impactos que generan estos químicos sintéticos sobre el suelo y en general el ecosistema. Adicionalmente, cuando ya tenemos establecido el cultivo de plátano, tenemos una aplicación o la recomendación es una aplicación de postemergencia localizada cuando el cultivo está en desarrollo para minimizar competencia de arbences de algunas gramíneas que son agresivas en el cultivo. Los productos, acá hay una recomendación de unos productos que son muy importantes. Una recomendación en esta fase de cultivo de plátano es realizar rotaciones de ingredientes activos durante todo el proceso de desarrollo y producción para prevenir resistencia a productos específicos. Adicional, el control alopático también es una estrategia sumamente importante que nos va a permitir incorporar las propiedades alopáticas como el mus de sorgo, pues es una buena práctica. El uso de abonos verdes también es importante para la fijación de algunos elementos, uno de ellos el nitrógeno, también ayuda a minimizar la compactación del suelo y en general ayuda a las características del sistema productivo. Una conclusión importantísima para tener en cuenta es que es importante en el caso de la aplicación de herbicidas, que es una práctica muy frecuente en el cultivo de plátano, es realizar rotaciones de herbicidas en el año de ingredientes activos. Esto pues nos va a ayudar a prevenir la resistencia en el tiempo de algunas especies de arbences en el sistema productivo. También implementar estas prácticas de control biológico, de control alopático, también nos va a ayudar a tener un sistema productivo más sano, ¿cierto? Evitar competencias por insectos, evitar desequilibrios ecológicos y por lo tanto vamos a minimizar en el tiempo aplicaciones de herbicidas. Muchas gracias.